verificamos el caso aquí. Quítele la donación. No. Hagámoslo con donación. No, con Sí, donación. con donación una vez. A ver. ¿Qué pasó? El señor Juan Gárgara, en su matrimonio con Juanita Bananas, dejó 800 millones de bienes sociales, o sea, bienes que hacen parte de la sociedad conyugal. De esos bienes sociales, lo primero que hay que hacer es liquidar la sociedad conyugal, como ya lo dijimos. ¿Cómo se liquida la sociedad conyugal? Pues lo primero es, hay que restar las deudas. Sociales. Como hay deudas sociales de 350, se descuentan las deudas y nos da 450 millones. Pero sucede que el señor Juan Gárgara en vida se puso de muy generoso con la señora Margarita y le regaló un apartamento de 100 millones de pesos. Entonces, como hubo una donación en vida por parte de Juan Gárgara a un tercero, pues hay que realizar los acervos imaginarios propios de la sociedad conyugal, de las que habla el artículo 1798 y 1825 que ya vimos en clase. Entonces cogemos 450, le colacionamos o adicionamos imaginariamente 100 millones y nos da 550. Esos 550 millones pues lo dividimos en dos para liquidar la sociedad conyugal y establecer a cuánto ascienden los gananciales. Nos da 275, pero esos 275 son los que le corresponden a Juanita Bananas. Entonces cogemos 450, póngale 275, Juanita Bananas. 275 gananciales de Juanita Bananas. Y cogemos 450, que es lo que hay en la sociedad conyugal, menos 275 y nos da, que son los gananciales de Juan Gárgara. ¿Listo? Entonces ahí ya quedó liquidada la sociedad. ¿Qué sí? Más los bienes propios que tenía 500. Que se da aplicación ahí al artículo 1016 del Código Civil que habla de las bajas generales. Entonces 675 Baja general. menos 200. Y este sería entonces el acervo líquido herencial. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Ahí se hace el primer acervo. ¿Por qué hacemos el primer acervo? Porque hubo dos donaciones. En especial porque hubo una donación a un legitimario que fue Paco. Entonces eso da lugar a la configuración del primer acervo hereditario. Entonces son 475 millones más Los 475 son qué? 250. que es igual a 675. No, 725. Millones. Este es el primer acervo. Primer acervo. Segundo acervo. Listo. Pero se hace sobre este. Segundo acervo. ¿Por qué hacemos el segundo acervo? Porque hubo una Porque son terceros. Aún
extraño, sí, al padre Rosso. ¿Son 600? Bueno, 725 más 600. 1325. Listo. ¿Y eso? Esto se tiene que dividir entre dos. ¿Por qué entre dos? Para la legítima, ¿no? Pero es porque el testamento, porque se eliminó la cuarta mejora. Entonces queda mitad libre disposición, mitad de. Vuelvo al 1244. ¿Qué dimensión el Artículo 1244 del Código Civil. No lo olviden, por favor. 1244. Si el que tenía a la sazón legitimarios hubiera hecho donaciones entre vivos extraños y el valor de todas esas juntas excediera a la mitad de la suma formada por este valor y al del acervo imaginario, tendrán derecho los legitimarios para que este exceso se agregue también imaginariamente al acervo para la computación de la legítima. O lo que es lo mismo, hay que establecer si el causante con la donación realizada a un extraño excedió lo que le correspondía por libre disposición. Como estamos en una sucesión que se rige por la ley 1934, la libre disposición del causante es de la mitad de sus bienes, por eso se divide entre dos. Si estuviera antes, o si hubiera sido antes de la vigencia de la ley 1934, se diría entre 4. ¿Por qué 4? Porque la libre disposición con esa legislación era solo de la cuarta parte de los bienes del causante. Entonces, cogemos 1325 y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da? 662.5. ¿Qué implica eso? No, mentiras. No, las excedió porque donó 600 millones y eran 660. Entonces, ¿qué implica eso? Que el señor Juan Gárgara, con la donación que le realizó en vida al padre Rosso, no se excedió porque estuvo dentro del límite que le permitía la ley para regalar, donar, hacer uso de la libre disposición de sus bienes. ¿Eso qué implica entonces? Que nos devolvemos al primer acervo imaginario y la suma que vamos a tener para efectos de realizar las respectivas, la partición respectiva va a ser 725 millones de pesos. Me perdí. Yo también me perdí. Repito. Configuración del segundo acervo imaginario. Cogemos 1325, que es la sumatoria de 725, que era el primer acervo, más la donación realizada al padre Rosso. Nos da 1325. Eso lo dividimos en 2, de acuerdo con lo que ya dijimos, y nos da 662.5. Eso nos determina que no hubo exceso, es decir, que él no se excedió, no se pasó, no se extralimitó de lo que podía libremente disponer, porque solo dispuso de 600 o solo donó 600 y podía disponer hasta de 662.5. Circunstancia entonces que nos lleva a devolvernos al primer acervo imaginario, que es de 725, y sobre ese acervo imaginario, primer acervo, es que empezamos a realizar las respectivas adjudicaciones o la respectiva partición de la herencia. Si hay exceso, pues ese exceso se agrega al primer acervo imaginario y será sobre ese primer acervo agregado por el exceso que empezará a realizarse la liquidación correspondiente. Entonces vuelvo a los 725. 725. Ahora sí. Y 2, ¿no? ¿Cierto? Entonces, sobre los 725 vamos a establecer la
mitad legitimaria. Leamos por favor el artículo 1242. 1242. Una pregunta, si hubiese dado, en los 662 hubiese dado más, ahí sí lo suma a los 725. Se suma el exceso, es decir, lo que se exceda se suma a los 725. Ahí sí tomamos en base de los 1325. Exacto. 1242. Habiendo legitimario la mitad de los bienes previo a las deducciones de que habla el artículo 1016 y las agregaciones limitadas en el artículo 1243 a 1245 se dividen por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios según las reglas de la sucesión intestada, lo que cupiera cada uno de esa división en su legítima rigurosa. La mitad de la masa de los bienes restantes constituye la porción de bienes de que el testador ha podido disponer a su arriba. Bueno, entonces, ese artículo nos dice qué hacer. Hay que sacar la mitad legitimaria. Entonces cogemos 725 y lo dividimos entre 2 y nos da 362.5. Póngale ahí mitad legitimaria. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Con esa mitad legitimaria. Lo dividimos en dos. Tenemos que recordar que le dio la libre disposición a Juana Banal. No, pero toca dividirlo muy poco. Sí, Muy pero poco. entonces, acuérdense que la libre disposición después del 2019 es la mitad. Pero primero hay que calcular si haría el servo primero o no. La mitad legitimaria nos sirve para establecer a cuánto ascienden o para computar las legítimas rigurosas. ¿Cómo se computan las legítimas rigurosas? Se toman a los legitimarios y se divide la respectiva mitad legitimaria por cabeza. Entonces, teóricamente, tenemos que decir que 362 se divide entre los legitimarios, que son un buen paco, para establecer a cuánto asciende su legítimo. Pero, tenemos cónyuge y tenemos que establecer la porción conyugal. ¿A cuánto asciende la porción conyugal cuando estamos en el primer orden sucesoral? A lo que corresponde a una legítima rigurosa. Entonces cogemos la mitad legitimaria y le dimos entre 3, porque cogemos a los legitimarios Hugo y Paco y contamos dentro de estos al cónyuge para establecer a cuánto asciende la porción conyugal. Doctor, pero hemos dicho que cuando se opta por sociedad conyugal no se puede optar por porción conyugal. Ya, pero tenemos que establecer qué le conviene más, ojo. Siempre tenemos que determinar qué le conviene más al cónyuge. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es esta operación. Pero para determinar qué le conviene más, no tendríamos como una operación abandonando la sociedad conyugal. Entonces, teóricamente, por porción conyugal, le correspondería 120.8, que es lo que asciende a una legítima rigurosa. Entonces, el artículo 1235 del Código Civil le da la posibilidad al cónyuge de abandonar en favor de la sucesión de su consorte los bienes que tuviera, a efectos de que se establezca a cuánto asciende su porción conyugal. No, pero no. Entonces, porque tiene 450. póngalo por aquí, póngale ahí arriba, porción conyugal teórica. 120.8. 120.8. Y borre. Salir. Está siendo grabado. Bueno, ojo que no se puede grabar, ¿no? Si también fotos sí, pero grabación no. No. Hasta aquí, hasta el primer acento. Estoy grabando. Era más 200.
No, A 250. Más 250. no, más 250. Más 150. 727. Entonces, corremos esta. Bueno, entonces, artículo, a ver por favor, al lector, artículo 1235 del Código Civil. El cónyuge sobreviviente podrá servicio retener lo que posea o se le deba renunciando a la porción conyugal o pedir la porción conyugal abandonando sus otros bienes y derechos. Bueno, entonces, derecho de abandono. Entonces, como ya tenemos primer acervo 725, digamos que hagamos el ejercicio abandonando los bienes que tiene Juanita Banana en favor de la sucesión de Juan Gala. Entonces cogemos 725 y le sumamos lo que tiene ella por gananciales, 275. ¿Cuánto nos da? Mil. 725 más 1000 millones. Cogemos esos 1000 millones y lo dividimos entre dos para sacar la mitad legitimaria. Nos dan 500 millones. Cogemos esos 500 millones y establecemos a cuánto asciende la legítima rigurosa, contando dentro de los legitimarios al cónyuge para determinar a cuánto ascendería la porción conyugal teórica. Es decir, 500 dividido entre 3. ¿Cuánto nos da? Eso nos lleva a concluir entonces que le conviene más a Juanita Bananas conservar, preservar sus bienes propios producto de los gananciales que abandonarlos en favor Al de la revés, ¿no? sucesión del causante, porque lo que teóricamente le correspondería por porción conyugal es mucho menos de lo que le corresponde por gananciales. No, porque los gananciales son 275 millones. Son 275 los gananciales y si abandonan sus bienes, lo que teóricamente le correspondería por porción conyugal sería 166.7. Teóricamente, por porción conyugal le correspondería eso si abandonara sus bienes. Pero en realidad ella nunca podría optar por la porción conyugal de 126. No, porque son incompatibles los gananciales con la porción conyugal. Pero nosotros, esta operación tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es la única forma de descartar realmente qué le conviene más a la cónyuge. Después de hacer este ejercicio decimos, a la cónyuge le conviene más conservar sus bienes propios como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal, porque los gananciales de 275 son superiores a los 166.7 si ella abandonara esos bienes, y son superiores a 120.8 si se realizara el cómputo de la porción conyugal sin abandono de los bienes. En una o en otro evento le conviene más a ella retener sus bienes propios, por lo tanto no va a optar por porción conyugal. Entonces, ahora sí, corremos todo eso. Entonces ahora sí sería Ahora sí, 362.500 dividido en 2. corremos. Y ahí que está saliendo. Entonces, volvemos a empezar. Entonces cogemos 725 y lo dividimos entre 2 para establecer la mitad legitimaria. Lini, ¿me regalas una hojita? ¿Cuánto nos da? 62.5. 362.6. Y eso dividido en 2.
Y establecemos a cuánto asciende la legítima rigurosa. Es decir, cogemos 362.5 y lo dividimos por cabeza entre los legitimarios que son Hugo y Paco. Es decir, entre 181, 225. eso es lo que corresponde a legítima rigurosa. Entonces hagamos el cuadrito. Claro. Hugo, Paco, Juanita Bandera, una de 40 bandas. Ojo, importante, esos son una ley arriba de Hugo, asignatarios. Esto es con la ley legítima rigurosa, legítima efectiva. No, libre disposición. Y póngale gananciales, que aquí también ven. Listo. Déjalo hasta ahí, déjalo porque estamos en la total. Entonces, por legítima rigurosa, ¿cuánto le corresponde a Hugo? 181. ¿Cuánto le corresponde a Paco? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto se le donó a Paco? 250. 205. ¿Y cuánto le corresponde por? ¿Cuánto corresponde por legítima rigurosa? Es decir, queda debiendo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Se quita, se consigue, se busca en la libre disposición. Para efectos de. Entonces, 38.75 se lo quitas de la libre disposición que tenía. Entonces ahora la libre disposición es menor a la anterior. Pero ¿en dónde lo resto? ¿En Paco o en Juan? ¿a quién le corresponde la libre disposición? Entonces, que lo que corresponde por. Póngale aquí. 362.